Y es un tema obligado en esta mesa, la muerte de Stefora Ann, que muchos pues se han pronunciado y que algunos han hablado de negligencia, otros de encubrimiento, otros de una tragedia mal manejada. Y precisamente la muerte de Stefora refleja una falla institucional en Santiago y pues nosotros queremos debatir este tema. Estamos hablando de una falla a nivel de este centro de estudios, o estamos hablando de una tragedia aislada, mal comunicada por las autoridades. Una pregunta que le hago a mis queridos compañeros de cabina: ¿hubo negligencia, posible encubrimiento? Y es que la cronología del caso muestra versiones contradictorias entre familiares, autoridades y testigos, señalamientos de que no hubo respuesta oportuna de organismos de socorro, preguntas sobre cómo una joven llega a ahogarse sin supervisión, sin auxilio rápido, y la investigación pues no clara hasta el momento. Sospechas públicas de que las autoridades han buscado minimizar las responsabilidades. Es más que evidente que ha existido falta de transparencia inicial, y esto ha alimentado la percepción de encubrimiento. Pregunto a mis compañeros, ¿quién llamó primero a la seguridad privada, policías, 911 o autoridades locales? ¿Por qué la información oficial ha sido tan fragmentada? Hay personas con poder intentando influir en este caso. Y pues pregunto a mis compañeros, nueva vez, ¿la muerte de Stefora Ann refleja una falla institucional en Santiago, o piensan ustedes que estamos simplemente ante una tragedia aislada, mal comunicada por las autoridades? Buenas tardes, Gabriel del Goto, Valentín Pérez, nuestra querida compañera Isis Álvarez, el señor Fausto Montes de Oca, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, Juan Reyes. Muy buenas tardes, Iluminada, muchas gracias, y gracias a todo ese público que nos distingue todas las tardes con su audiencia. Yo pienso que cada día que pasa en que no se obtiene una respuesta clara de todos los estamentos involucrados, desde el colegio, las autoridades, el Ministerio de Educación. Bueno, el Ministerio de Educación en este caso dijo que el colegio organizó esa excursión en franca desobediencia con los estatutos que hay dentro del Ministerio de Educación. Que un niño muera en un ámbito escolar para cualquier sociedad del mundo representa un fracaso. Un fracaso en el sentido de que el sistema es en lo que le está fallando. Mucho más si estamos hablando del caso de un colegio privado. Da igual que sea una niña haitiana, que sea una niña china, extraterrestre, lo que sea. Estamos hablando de niños, que creo que es lo más sagrado y el eje central de cualquier sociedad. En este caso, es evidente que se han dilatado respuestas, es evidente que hay manos como que no quieren o que están retrasando que las cosas salgan a la luz. Que haya sido la voz de alarma, la desesperación de una madre, yo creo que representa una gran vergüenza para el sistema. La desesperación de una madre, con eso fue que empatizó la gente y por eso fue que el caso pues se elevó. No sé qué va a pasar con este caso. Sabemos que el colegio fue clausurado por el ministerio. El colegio no ha sido clausurado. La hacienda fue clausurada donde la niña se ahogó. Para investigación. El colegio sigue trabajando igualito. Como que nada. Y a los 15 días fue que emitió un comunicado. En que no se disculpó. El colegio sigue abierto, pero eso tiene una explicación que puede ser entendible. Imaginen ustedes que ese colegio lo cierren. ¿Cuántos niños tendrá? ¿Cuántos niños perderán clase? ¿Cuántos niños dejarán de recibir el plan de la enseñanza por un caso que haya acontecido realmente? ¿Negligencia o tragedia mal manejada del Goto? Yo entiendo. No, lo que pasa, perdóname, Valentín, yo entiendo tu punto y estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero es que a mí me daría miedo devolver a un hijo mío a un colegio que ha permitido que algo como esto ocurra. Y perdóname si sueno alarmista, pero es que murió una niña.
El colegio no lo ha permitido, fue un accidente. Puede haber sido un accidente. No lo sabemos, ingeniero. Ese es el punto. No lo sabemos. Hizo, y mientras más usted pasa dice, el Gabriel, tiempo, que el colegio debe de estar cerrado. Usted dice. No, yo digo que el colegio debería estar sentado, dando declaración y demostrando y dándonos pruebas de que es el escenario que marca el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, de que eso fue un accidente, porque mientras tanto eso no pasa, es que no lo han hecho, no han dicho, no lo han demostrado. Hoy, precisamente hoy, a 20 días, le entregaron un informe a la madre. Hoy, a 20 días. A 21 días. No, a 20 días. Hoy, a 20 días del caso, hoy es miércoles, 3 de diciembre, hoy hace 20 días, le entregaron el informe y le permitieron ver la cámara de seguridad. 20 días después. Eso está bajo investigación. Está bajo investigación, pero los abogados de la madre de Estefora, hoy temprano, hablaron de que ya le entregaron hoy un informe y le permitieron ver las cámaras de seguridad a la niña. Donde donde él narra, el abogado, que se ve pues a un maestro, uno de los docentes acercarse a la niña y otra persona, otro alumno estaba grabando. Aparentemente la niña sí se ahogó en una piscina, que era algo que uno no se preguntaba. Pero porque en presencia si no hay... de ellos, Iluminada, discúlpame. ¿Cómo así? No entendí bien. El abogado narra lo que el video le muestra a la madre. Que hubo un docente que se acercó a la niña, pero no llamaron inmediatamente al 911. El abogado, yo le voy a colocar en un ratito el audio del abogado para que sea el que lo diga. El abogado comenta de que él no entiende cómo antes de llamar al 911 el profesor que atiende la emergencia llama a la directora para preguntarle qué hacer. Ay, dolo. Sí. Mira. Pero ahí hay que esperar porque la Procuraduría lo tiene ya en sus manos. Hay que esperar. Incluso la familia habló ya con la Procuradora General de la República. Sí, que tengo entendido que Jenny Berenice fue que le suministró a ellos un video que ella tenía en su poder. El video quizá de las cámaras, pero está en investigación. Entonces ahora lo que hay que esperar, no acusar ni culpar a nadie, porque imagínate un colegio que hace una excursión, ¿qué culpa puede tener un colegio? ¿Usted entiende que fue una tragedia aislada? Puede ser, o pero puede esas no excursiones ser, están depende, prohibidas y fue en un lugar que ni siquiera tenía salvavidas, eso es que cierto. no tenía, y las excursiones el Ministerio de Educación en una circular, me parece que desde el 2021 Malo fuera la negación de justicia. Déjame decirte. No, es que eso tiene otra categoría legal. Mira cómo se manejan las excursiones en los colegios. Los que tenemos hijos o nietos en los colegios lo sabemos. Los colegios no son los que organizan las excursiones. Las excursiones las organizan personas que se acercan al colegio. Y el colegio también. Y los padres. Lo que usted está diciendo es muy grave. No, grave no. Claro, porque yo le cedo la Déjenlo responsabilidad. terminar para saber quién es que organiza con él. Es que los colegios lo que hace que reciben los niños para darle clase. Entonces hay compañías que se encargan de las excursiones. No digo que este es el caso, pero normalmente es de esa manera que ocurre. Este caso, ingeniero, tristemente, fue el mismo colegio. Fue el colegio bueno, para celebrar una actividad con alumnos meritorios. Bueno. Los 83 alumnos que estaban en esa actividad, en esa locación, que no tengo que estar mencionándola, porque al final del día eso no resuelve nada. Eran alumnos meritorios. Entonces una actividad, como bien dice Del Goto, que yo estoy totalmente de acuerdo, que estaba haciéndose en contra de lo que ha prohibido el Ministerio de Educación. Eso es lo primero. Segundo, ahí se ha establecido que ahí no había salvavidas. Solo 3 docentes para 83 estudiantes. Entonces, yo estoy de acuerdo con Del Goto. Caramba, a los 15 días tú emitir un comunicado donde tú no dices nada, un comunicado frío, un comunicado vacío, donde tú no estableces ni siquiera una disculpa al Ministerio de Educación porque tú hiciste una actividad que tú sabes que está en contra del ministerio, donde tú ni siquiera pides disculpas a los padres por la cantidad de infracciones que se cometieron ahí. Porque fallaste a la hora de proteger la vida del hijo que a ti te dieron como responsabilidad, y el ingeniero dice algo que es más grave todavía. Está prohibido, ingeniero. Le voy a buscar la resolución donde está prohibido. Tú le cedes la responsabilidad de la vida de tus hijos a un colegio y el ingeniero está diciendo aquí que ese colegio busca un tercero. No, ese no. Yo no dije que en ese caso. No, pero eso es muy peligroso. Ya Iluminada acaba de aclarar que efectivamente fue el colegio que lo organizó. Fue el colegio que lo organizó para celebrar esa actividad con ellos.
aquí en la capital se hace de esa manera, pero si fue ya de esa manera, ya otra cosa. Ahora, lo que yo pienso es que uno no debe emitir juicio a priori antes de que las autoridades investiguen, porque uno no sabe qué pasó ahí. De acuerdo. Son casos que tú ves que no quiere hablar todos los datos. Y una madre sin su hija. Claro, pero una realidad, hay que investigar. Y perdón, aquí porque aquí lo que hay que tratar de asegurar que haya acceso a la justicia. Y me refiero por eso, porque la semana pasada la primera junta del Defensor del Pueblo, Ana Martich, se trasladó a Santiago a hacer una inspección que abarcó el colegio, el lugar del hecho, la seccional de educación y la Procuraduría Fiscal de Santiago. Sí. Porque ¿qué es lo que se ha negado? ¿Qué es lo que se ha dicho? Que ha existido una negación de justicia o una manera ágil de parte de la justicia, lo que provocó que los abogados y los familiares de la niña vinieran a la Procuraduría y se reunieran con la propia procuradora Jenny Berenice Reynoso, quien garantizó el acceso a la justicia. Vamos a esperar, ahí vi que está el reconocido abogado. ¿Y cuál fue el informe del Defensor del Pueblo? ¿En qué concluyó el Defensor del Pueblo? Ahí hay un informe que se les remite a la Procuraduría en función ¿cuál era la queja? Que no había acceso a la justicia. Sí, en primera instancia había una negación de información, tanto de parte del colegio, que eso es lo errático. Sí. Hay una acción errática del colegio, porque tú, si hay un accidente, no lo puedes ocultar, si hay una desgracia, no lo puedes ocultar, pero ¿qué hay que garantizar? Que haya acceso a la justicia, y si hay responsabilidades, que se le atribuyan a quien le corresponden, pero tampoco podemos descartar la posibilidad de un accidente. Antes de pasar contigo, Valentín, para reforzar lo que dije. Sí, Fausto sí también, pero el ingeniero le dije que están prohibidas. La Secretaría de Educación reiteró, eso fue en el 2009, desde el 2009 están prohibidos las excursiones a piscinas, ríos y playas. Eso es peligroso. Desde el 2009, cuando se le llamaba Secretaría de Educación al Ministerio de Educación, se advirtió que estaban prohibidas las excursiones a piscinas, ríos y playas, y además la Secretaría hace una advertencia de que sancionará a los centros educativos que sigan violando esa regulación. De ahí que entonces lo primero que hay que hacer es una sanción a este colegio que violentó una norma del Ministerio de Educación que data, es anterior a eso. En el 2009 ellos la reiteraron. En el 2009 la Secretaría de Educación reiteró que están prohibidas las excursiones. Segundo, un manejo errado y que llamó a este pueblo a levantarse, y qué bueno que lo hizo, que fue el manejo que le dio el colegio a la madre de esa niña de 11 años. La llama a la madre de esa niña, la llaman a las 11 y le dicen que su hija se siente mal. Y a las 11:30 le dicen que vomitó. Y según los informes, ya la niña estaba muerta a esa hora. Y dice la madre de su voz que ella, a las 4 horas de estar ahí, en el lugar donde murió su hija, es que le dicen que su hija murió y que se la llevó el médico legista. Hubo un muy mal manejo. Entonces, por eso un país se ha levantado y ha pedido que con esto no se esté guardando ninguna información que pueda beneficiar a alguna familia de niños involucrados en lo que aparentemente es un accidente. Y entiendo que la justicia dominicana debe darle un tratamiento un poquito más acelerado para que luego no se quiera decir o interpretar que eso se ha retrasado porque se trata de una niña de nacionalidad haitiana. Pero hay que hacer algunas precisiones importantes cuando uno aborda este tema, que de por sí es un tema sensible. Cuando le entregaron el video a la madre, tal y como tú citas, Iluminada, se escuchó en esa grabación un niño que dijo: a mí me van a botar del colegio. Uh-huh. Entonces, todo ese tipo de cosas se debe investigar y se debe dejar que la justicia avance. Se debe esclarecer. Pero otro punto que hay que resaltar ahí es, y la madre lo dijo, esa niña sufría de mucho bullying y sufría de mucho abuso verbal por parte de sus compañeros, de sus compañeritos, que es otro elemento también que se debe investigar. Porque lo que está aconteciendo en el sistema educativo en República Dominicana y donde quiera que se congregan niños, realmente es algo grave con este tema de bullying. ¿Cuál es la recomendación? Que nosotros los padres, quienes tenemos niños en las escuelas, niños en los colegios, nos sentemos con nuestros niños a orientarlos.
y a que practiquen el amor, la humanidad, la fraternidad contra sus compañeritos. El tema del bullying es tan complejo, señores, y lleva a situaciones tan extremas a los seres humanos, que usted se pone a revisar el historial de los grandes asesinos en serie en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo, y cuando se hace el perfil psicológico, el perfil psiquiátrico, el primer elemento que sale a relucir es que esa persona sufría bullying cuando niño. O hacía bullying. O hacía bullying, y no eso. Para concluir, usted se pone a revisar el perfil psicológico psiquiátrico de los principales dictadores más sanguinarios del mundo, y todos coinciden, señores, en que en algún momento de su vida sufrieron algún tipo de agresión verbal en la escuela, en el play, en la cancha, donde quiera que se congregaban. Entonces este tema del bullying es algo que está llevando a nuestros niños en la escuela a un punto realmente delicado. Esperar que concluyan las investigaciones, y vuelvo y recalco, denle prioridad a este tema, métanle velocidad para que mañana no salgan algunos enemigos de República Dominicana a decir que este tema se ha tratado con lentitud y está ralentizado porque es una niña de nacionalidad haitiana. Fausto Montes de Oca, que no lo hemos dejado hablar hoy aquí. Claro. No lo hemos dejado hablar. Yo me disculpo en nombre del grupo. No, porque yo no puedo ahogarme para hablar. No, jamás. Si jamás. no se entiende que esto es un debate. Usted es el siempre elegante. Donde todos pueden participar. Entonces, ¿qué uno hace? Claro. Mira, no, yo lo comparto con usted. Mira, hay una película muy importante que todo el que tiene hijos adolescentes tiene que ver. Se llama Adolescente. Muy buena. Esa película retrata adolescencia. Cómo los padres están lidiando con sus hijos, y también en la esfera de las escuelas y de los colegios. Hay una verdadera pandemia en las escuelas que se llama el bullying. Esa niña, yo me puse a ver algunas participaciones de ella, se recreó en un periódico, un diario nacional del país, y esa niña era un verdadero ángel. Si uno fuera creyente y demás, pudiese decir que esa niña vino al mundo a una misión, porque todo lo que ella hacía era algo como para dejar un ejemplo en la sociedad dominicana de amor, de integración, en contra de la exclusión, en contra del racismo, en contra de la discriminación, y todo eso. Ella, como que a su corta edad, se veía como que ella tenía un interés de romper con eso. A mí no me cabe la menor duda, no tengo prueba, lo que voy a decir, no me cabe la menor duda de que esa niña sufría un acoso terrible. Sí. Sufría, y ese es un colegio, señores, de alta gama. Es un colegio de alta gama, o sea, no estamos hablando aquí de una escuela pública. Fausto, para que la gente te entienda, alta gama es clase alta. Clase alta, claro. Entonces, al parecer, eso tiene que investigarse a fondo, porque ahí se pudiesen encontrar muchas cosas que se le están escondiendo al país. Y como la niña es de origen haitiano, o probablemente haitiana, probablemente se quiera ver eso como, no es una haitiana. No es una haitiana, es un ser humano. Es una niña. Que es un ser humano, que es una categoría superior a niña y a niño, y a ser humano. Y como ser humano, hay que darle el abordaje a eso, porque no fue un pollo que murió ahí, ni fue un cerdo, ni fue un caballo, fue un ser humano. Entonces, como uno vive envuelto en todos estos temas porque tiene hijos y sabe lo que significa esa vaina, esa maldición del bullying, cómo te acorralan a un muchachito, a una muchachita en el colegio por cualquier cosa, porque morena, porque tiene el pelo crespo. Que fue confirmado que ella sufría de bullying, lo confirmaron porque sancionaron a los compañeros que por le hacían ahí es bullying. que tiene que ir la investigación, porque si está en una piscina y no sabe nadar y se está ahogando, la veo, se está ahogando, pero ya había animadversión contra ella. Entonces, toda esa información tiene que salir. Y la investigación que el Ministerio Público haga tiene que enfocarse ahí. Y si el Ministerio Público quiere, le voy a dar una orientación, que vea la película Adolescente. Los que se van a encargar de esa investigación, que vean las líneas donde se conecta todo ese tipo de situación. Porque a mí no me cabe la menor duda que ahí esa niña la dejaron
no se le dio la protección, probablemente de un entorno hostil en el cual ella estaba. Probablemente los demás se bañaban en compañía. Ah, no, pero a ella la dejaron sola. Ella le decía, no le digo de la dejaron sola ahogándose, no estoy diciendo eso. Probablemente se nadó, estaba nadando en esa piscina sin una compañía y probablemente era una niña que estaba aislada dentro de esa misma excursión. Ella le decía a la mamá, ¿sabes qué le decía a la mamá? Brevemente, iluminada. Valentín, ella no hablaba. Ella le decía a la mamá que se quería cambiar el color de piel. Ahí está. Pero bueno, no podía decir eso por un lado y después decir en una carta que yo leí donde ella decía que todos somos bellos de manera diferente. Pero el color de piel por el bullying que le hacían. Pero bueno, Isis, por favor, haga su aporte a este tema tan triste que yo repito, gracias a que la gente se ha hecho eco, se ha ejercido presión, porque tuvo que intervenir doña Jenny Berenice y hasta Wilson Camacho, porque se estaban haciendo los rusos en el colegio y también las autoridades de Santiago se estaban haciendo los inteligentes y a la mamá no se le daba respuesta de nada. Y eso es lo que ha molestado realmente. Pero claro que, bueno, particularmente, hablo por mí. A mí personalmente. Hablo por mí, porque yo acabo de leer las declaraciones del abogado donde dice que tuvo que intervenir en Santiago Wilson Camacho 20 días después para que se entregue un informe, para que se le diga a la madre que tiene su hija embalsamada, que no la ha enterrado todavía, que fue lo que sucedió. Yo invito entonces. Entonces, si la niña hubiese sido hija de un apellido y blanca, de un apellido bonito de Santiago, hace 10 días que el tema estuviera resuelto. Y eso es lo que nos da pie. 10 días no, al otro día. ¿Cómo 10 días? Estoy siendo modesta, querido compañero. Tú sabes a la semana está la niña. A la semana está resuelto. La cosa que más le molesta a cualquier dominicano, y perdónenme compañeros que lo diga incluso por ustedes, si algo yo estoy seguro que nos molesta a nosotros en común, es el abuso. Pero déjenme decirle algo, en Santiago también se da el tema de la clase, mucho. El tema de la clase, el tema... Son muy naripará, como se dice popularmente en Santiago. Y eso, con este caso, uno no descarta nada. No podemos afirmar que pudo haber sido un crimen de odio, nada de eso. Ni lo afirmamos ni lo sugerimos. Pero todo el mundo sabe que en Santiago hay una casta social también muy difícil. Muy difícil en este momento. Isis. Bueno, nosotros tenemos información y de hecho cuando nosotros nos tocó accidentalmente cubrir en noviembre para el feriado de la Constitución, nos tocó cubrir ese domingo, el lunes era feriado, un ahogamiento en Playa Salinas, Punta Salinas de Baní, y vimos que la ley 469 especifica, ley del 2018, que todo balneario, sea público o privado, debe de contar con salvavidas y torres de vigilancia con algunos metros, con metros especificados. Esos salvavidas, en caso de que sean en establecimientos cerrados, privados, deben pagarlo los propietarios. En caso de que sean públicos, deben pagarlo los ayuntamientos. Empezando porque se violentó ese elemento. El colegio, el Instituto Leonardo da Vinci, que así se llama porque tenemos la información, el viernes 14 de noviembre, como ya tiene acostumbrado durante más de 20 años, le realiza un agasajo, así le llaman, a los estudiantes de guardia de honor. Los estudiantes que van de primero de primaria hasta sexto de secundaria. En este caso eran casi 90 estudiantes, nunca asisten casi todos, sino que alrededor de 50 estudiantes participaron esa mañana. Salieron hacia Hacienda Los Caballos a las 9 en punto de la mañana, salió un autobús. Tienen ya más de 7 u 8 años realizando esa actividad en ese mismo lugar. Les solicitan siempre a los padres por medio de una comunicación el permiso para que puedan asistir a ese lugar porque tiene piscinas. En el caso de la jovencita que cursaba primero de secundaria, había solicitado permiso a la madre, por eso llevó traje de baño y pidió permiso a la coordinadora del colegio, ya estando en la hacienda, para poder bañarse. La coordinadora le dice, claro que sí, te puedes bañar si trajiste tu traje de baño. Y se coloca su traje de baño y se va al agua
a sabiendas de que no se sabía nadar. Un fallo del colegio, la hacienda es muy grande, algunos jovencitos jugaban en ese momento basquetbol, otros jugaban ping pong y otros se bañaban, menos de 30 jovencitos se bañaban, tenemos la información. El bullying a lo que se alude no lo descartamos, sin embargo no se ha tratado hasta donde tenemos información de esto específicamente o de una acción maquiavélica por tema de color. A nuestra hija, nosotros tenemos una hija de 13 años que ha sido también objeto de bullying en su momento, como lo tuve yo cuando niña y como lo tienen muchos otros niños. O sea, nuestra hija es de color y también ha tenido bullying. Antes le decían cuerda eso. Ahora es bullying. Entonces, el bullying ha existido y uno lo cogía de relajo, pero ahora pesado, eso es de grave. El relajo, nuestra hija, repetimos, dominicana, ha tenido bullying porque es de color, tiene un color más oscuro que el mío y también ha tenido bullying. Un poco agresivo y un poco menos también agresivo. Hay que decir que en el caso de Estefora, que era la única estudiante de haitiana de bachillerato, porque sabes, todas las demás los haitianos en ese colegio están en primaria. Sí, porque su bullying no era criminal ni agresivo. Era un bullying normal, como le hacen a otros Pero ningún bullying es normal. En Santiago. No está correcto. ¿Cómo tú crees que es normal que un ser humano insulte a otro por su físico o por alguna deficiencia que tenga? A mí me decía María Palito. Por algo que no eligió. Mira, normalmente el bullying entre los niños mismos del colegio. Y a mí me hacía llorar. A veces sí. Mi papá estrelló. Señores, miren, mi papá en un día de recreo levantó a un niño y lo estrelló al piso. Porque era tanto lo que a mí se me atacaba María Moñito. Los mismos niños, ¿verdad? Los mismos niños. Sí, pero no está bien. No es normal. No, claro no está bien, porque a nivel internacional vemos una cantidad de casos, señores, de personas, de niños, de adolescentes que viven con ese tema del bullying y eso desencadena en tragedias. Fuera una niña igual que otra y punto. Pero hay bullying que son muy fuertes. Pero la niña apareció ahogada, ¿verdad? Apareció ahogada. Para el colegio uno no sabe si es por bullying o por qué fue. No, pero hay algo que yo quería preguntarle a Isis antes de irme a la pausa, Fariña. ¿Cuántos años que tiene el colegio haciendo la actividad en ese sitio? ¿Cuántos años que tiene? Ahí tenemos entendido que es más de 8 años. Atención a Luis Miguel de Camps. Atención a Luis Miguel de Camps. Lo voy a llamar ahora después de la pausa. O le voy a escribir. Mándenle una sancioncita al colegio de Porra ese que tiene 8 años haciendo actividades donde saben que no la deben de hacer. Porque aquí y a todo lo que aquí uno no está estableciendo si la niña murió, en qué condiciones, si hubo manos criminales. Aquí estamos estableciendo que hubo un mal manejo de ese colegio y nos confirma una normativa que se reafirma en el 2009 donde está prohibido llevar a estudiantes a piscinas, ríos y playas. Entonces, si este colegio tiene 8 años haciéndolo, ministro, unos chelitos recaude ahí, sanciónelo al colegio, que es tan poco humano quien está al frente, que a los 15 días que saca un comunicado. Y dijo la madre, que ahí está en un video, que no se han comunicado en las primeras 48 horas, no se había comunicado nadie del colegio ni siquiera para darle el pésame. Pero quién sabe si ese profesor que encontró a la niña y en lugar de llamar al 911 lo que hace es que llama a la directora. Quién sabe si la niña quizá estaba viva en ese momento, iluminada. No lo sabemos. Porque ellos no llamaron al 911. El profesor que encontró a la niña decidió llamar a la directora primero para que le dijeran qué hacer. En lugar de llamar a emergencia. Pero aquí yo puedo dudar, puedo poner eso. Pero vamos a poner algo sobre la mesa también. Aquí hay que reconocer que hay un mal manejo de parte del colegio, pero hay que esperar que va a determinar la investigación. Porque hay un tema que... Juan, pero es el informe que lo está diciendo. Ni Gabriel ni yo estamos especulando. El informe que el abogado... pero yo te estoy diciendo a ti que las investigaciones que se han hecho hasta el momento arrojan que según lo que se ve en el video y lo que se ha recopilado en testimonios, el abogado afirma, ahora hay que ver cómo se pelea esto allá, pero según el informe, lo que el abogado afirma es que allí no habían salvavidas y que el profesor, que en vez de auxiliar a Estefora,
y llamar al 911, decide llamar a la directora. Sí, aquí hay algo, pero tampoco sabía seguro de resucitación, sí, porque cuando usted está y la directora sí. No, estamos diciendo cuando Dios se van a ese no tipo es obligado de que lo actividades, sepa. Cuando usted va a ese tipo de actividades, y lo digo ¿por qué? Porque nosotros, no sé si Fausto, que tiene niños de la edad, nosotros cuando hemos enviado a nuestros hijos a campamentos, por ejemplo, que lo hacen en el interior, campamentos de una semana, 15 días, que sabemos que se va a trabajar con ríos, playas y piscinas, lo hacemos, cada padre sabe que se atiene a un riesgo. Pero esa institución que van a hacer esas actividades te confirman que tienen el equipo y el personal ante cualquier eventualidad, porque los accidentes pasan. Un niño puede estar con chaleco, haciendo una actividad de río y se te puede caer el chaleco. Ahora, y se te puede ahogar, se te puede atragantar. ¿Quién los rescata? Mira, ¿quién le da el auxilio? Sí, pero muchas de estas cosas las va a tener que determinar la investigación. Hay un problema, hay un mal manejo del colegio desde el principio. Pero ya no hay un informe. Sí, es que no hay un informe, que la investigación, la negación, ahora lo que la Procuraduría está lo que se establece. Se le entregó un informe a la madre. Lo que se establece, lo que pasa es que es un informe pericial de la autopsia. Exacto. De ella. Entonces, eso te puede indicar que puede ser por ahogamiento, pero el ahogamiento puede ser por intención o porque la muchacha cayó o se ahogó o por inobservancia. Por eso digo que hay un manejo errado de parte del colegio en cuanto a la crisis que se le ha presentado, pero las investigaciones deberán determinar cuál es la realidad que hubo y en su momento establecer responsabilidad.